Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, este tema es un poco complejo porque la magia en Malaz también tiene, como todo, ¿no? Es mucho de interpretación personal y a medida que uno lo va leyendo y leyendo, yo creo que le vamos encontrando más profundidad y más detalles para analizar. Pero yo lo que ahora no quiero embarullar con un montón de datos porque tendría que hacer, si yo realmente quiero profundizar en los ejemplos puntuales, en los tipos de senda, de fortalezas, la baraja de dragones y todo eso, se hace un video muy denso, difícil de mirar. Tendría que hacer un video de 3 horas explicando todo y tal vez algún día lo haga porque es para personas que realmente quieran profundizar con lápiz y papel y en el detalle particular, cada detalle particular, pero ahora lo que voy a hacer es una cosa mucho más simple para que quede más grabado. Es como cuando uno construye una casa, tiene que poner un pilar más básicos y fundamentales. Si uno tiene más o menos claro esto, entonces después es más fácil construir. Si yo, por ejemplo, más o menos sé cómo funcionan las sendas, cómo funciona la magia en este universo, después cuando hablen de una senda o que es una expectación en una senda o una fortaleza, uno ya tiene más o menos claro lo que significa, entonces es más fácil ubicar los cuadros y analizar las cosas más puntuales. Pero como algo muy básico y general, lo primordial es que en este caso no es que el mago va a tener, o la persona que accede a la magia, no es que tiene en sí el poder, la energía o la magia en sí. Tiene que tener la habilidad, tiene que tener el llamado, tiene que tener el don, de poder vincularse con alguna determinada característica de la magia. Por ejemplo, es como si esa energía llamara a la persona. Entonces, por ejemplo, yo tengo facilidad para la sanación, por decir un ejemplo, entonces siento como que puedo canalizar, comunicarme mentalmente con esa fuerza, con esa magia, con esa dimensión mágica, y entonces me convertiré en una maga sanadora. Por ejemplo, ¿no? Que en el ejército de Palaz hay muchos sanadores. Y por lo general un mago tiene la capacidad para un acceso a una senda de magia. Está aspectado, por eso se dice aspectado, a una característica de una senda determinada, no a cualquier senda. Eso primero, que el mago lo que hace es más bien como un canalizador, vendría a ser como un canal por el cual se puede tomar la energía de la senda y usarla para su conveniencia, para lo que necesite. Entonces, eso por empezar es lo más importante, como una canalización de energía. Las sendas, ¿qué son? Son atajos a realidades alternas. Esa es una definición que dio Erickson en una entrevista, porque claro, la gente lo que nos cuesta mucho cuando leemos el libro poder entender bien qué son las sendas, porque no es que hay una definición clara, pero se entiende simplemente como dimensiones alternas a las que algunas personas o seres ancestrales tienen acceso. No la mayoría, algunos. Entonces, pero así en general, ¿no es cierto? Son atajos a realidades alternas, accesos a reinos o dimensiones de los que se extrae poder. Entonces, las sendas a su vez se dividen en 3. Las sendas que son accesibles a los humanos, las sendas que son ancestrales y las sendas que son en realidad fortalezas, que eran las sendas en su estado más primitivo, lo previo a la senda era la fortaleza. En medio de las sendas hay un miasma de energía caótica que el que accede a ese miasma de energía caótica, primero acceden muy pocos, y los que acceden se vuelven locos. En la saga hay 2 o 3 personajes que se mencionan que tienen la posibilidad de acceder, alguno que accedió y se volvió loco, o pierde la vida, o esa es otra cuestión, pero el caos, es la senda del caos. El caos es como la fuente primordial de la que surgen todas las cosas, de las que surgen las sendas, pero en el caso del caos es la energía primordial en estado puro, caótico, sin estructura. Entonces no hay nada que se pueda
pensar, que se pueda estructurar dentro de ese caos, justamente porque es el caos. Entonces, por eso acá abajo puse, es donde surgen todas las sendas, no tiene estructuras y es como un miasma entre sendas. Eso, lo del miasma, lo van a encontrar en el Dramatis Personae ya, el primer libro, en Los Jardines de la Luna, porque para poder entender un poco, porque ya en el primer libro se habla de que hay personajes que entraban a la senda del caos, y es una senda en realidad, pero más bien es una senda, pero es un miasma entre sendas, de donde parte el origen, la energía, la creación, el impulso creativo, digamos. Entonces, bueno, una vez que tenemos en claro esto, las sendas que pueden ser humanas, que pueden ser ancestrales, y las previas que eran las fortalezas, y el caos que habita entre medio, y el mago como un canalizador, o los seres ancestrales, las razas ancestrales, que pueden acceder a determinadas sendas por determinadas circunstancias. Entonces, ¿por qué estas son accesibles a los humanos? Porque había un dios ancestral que se llamaba Ka-Rul, que le parecía, o sea, quiso como dar una especie de orden al caos, para que la magia no se vuelva tan caótica, tan difícil de manejar, y además porque le parecía una especie de desventaja, desequilibrio, que los seres humanos no tuvieran acceso a la magia. Entonces, mediante un proceso y toda una explicación que ahora no viene al caso, porque si no complicaría más lo que quiero decir de manera simple, mediante su propia sangre, digamos que creó como que esta senda accesibles a los humanos vendrían a ser las venas de Ka-Rul, para decirlo de alguna manera, por donde fluye, por las venas de Ka-Rul fluye el caos más manejable dentro de la senda. Entonces va a tener las sendas se van a dividir, por ejemplo, la senda del mar, la senda del fuego, de oscuridad, bueno, de un montón de tipos. Y cada uno va a tener acceso, por ejemplo, de curación de las ilusiones, de la tierra, a un aspecto de la naturaleza, digamos, que está dentro de todo en esa senda, más o menos contenido, más o menos delimitado. Entonces lo que hizo Ka-Rul es justamente permitir eso. Ahora, a todos los humanos, sí, está abierto a todos los humanos, pero como digo, no todos los humanos van a tener la capacidad de hacerlo, ni el llamado, ni el don o la habilidad para poder hacerlo. Es como que uno cuando nace, si bien se puede enseñar, hay algunos personajes que pueden aprender cómo entrar a una senda y cómo manejar algún tipo de magia, son los menos. En general, ya alguien nace con esa característica, con ese don. Entonces, como digo, el mago actúa como un portal a través del cual puede acceder a la magia. Pero a su vez son dimensiones físicas, porque no solamente se utilizan para extraer poder. Por ejemplo, supongamos que un mago quiere curar, su función es curar a los heridos en el ejército. Entonces necesita acceder, el acceso es mental. Él accede a esa otra dimensión, que es una dimensión que se accede mentalmente, pero también es una dimensión física. Es las dos cosas. A veces se utiliza físicamente porque tienen que a corta distancias. ¿Por qué? Porque el tiempo y el espacio dentro de la senda se mide de una manera completamente distinta. Entonces, ya por ejemplo, vemos en el primer libro, cuando ganó Esparán tiene que ir de un sitio a otro que era muy lejos, accede rápido a través de la senda. Entonces, a veces una persona que no tiene acceso por sí a la senda, acude a otro que sí tiene y viajan por ese lugar y llegan más rápido. O también puede ser, porque como dije recién, si hay un sanador que necesita sanar a los enfermos, entonces bueno, en ese caso esa persona va a recurrir a extraer la energía de la senda, pero a un costo elevadísimo. No es que yo como mago canalizo y accedo a esa... Puedo sanar a una persona, pero al mismo tiempo yo me enfermo, o me desequilibro, me agoto. Y si no, tiene que ser muy sabia la persona, tiene que tener mucha experiencia y tiene que tener mucha práctica para saber qué límites cruzar y cuáles no. Porque a veces está tan debilitado por el acceso a eso. Vamos a suponer que hubo una guerra y hay muchos heridos y hay pocos magos que tienen acceso a la senda de la curación. Entonces los magos literalmente se mueren porque no alcanza el tiempo para poder recuperarse y volver a utilizar la senda. Y a veces, mientras están trabajando, mueren en el momento.
Entonces, y lo de que es aspectado, quiere decir eso, que yo más bien no es que elijo a qué tipo de magia puedo acceder, sino que ya estoy aspectada a algún tipo de magia. Por ejemplo, la ilusión. Hay personas que tienen la capacidad de acceder a la magia, a la senda de la ilusión, entonces van a crear ilusiones también para confundir, como estrategia de guerra, ese tipo de cosas. Pero ese es un tema, aparte que ya sabiendo esto, podemos ver la lista de las sendas y nos ubicamos mucho más fácil. Pero digamos que en general es eso. Las sendas ancestrales, o sea, anteriores a esto que hizo Carroll, son las que no son accesibles a los humanos, son accesibles a las razas ancestrales y que son las razas fundadoras, digamos, a las razas fundadoras. Entonces acá van a ver que cada raza fundadora va a tener una senda diferente. O las sendas ancestrales, quiero decir, las razas ancestrales o fundadoras. Por ejemplo, los Tistiandí no es una raza fundadora, es una raza ancestral. Los Tistiandí, los Tiste Liosan, los Tiste Edur, o sea, la raza Tiste, van a tener sus propias sendas. Kural Emurlan, Kural Liosan, Kural Galaín. Entonces, depende la raza, va a tener su acceso a su propia senda. Eso también está bueno. Después yo voy a hacer, si Dios quiere, un video sobre específicas, aclarando las diferentes sendas y accesos a fortalezas y eso, pero primero quiero que quede claro esto para ya después no volver a repetir la base. Depende la capacidad y la habilidad de la persona que utiliza la magia, es el uso que va a hacer. No es que porque yo acceda a la senda de curación, por ejemplo, y otro también, los dos vamos a tener la misma posibilidad de actuar. No, hay magos que son mucho más poderosos, que tienen mucho más acceso, o más práctica, o más habilidad. Por otro lado, si bien en general los magos tienen acceso a una senda, hay algunas excepciones, como por ejemplo ven el rápido, pero son excepciones, y otros magos que tienen acceso a veces a varias sendas. Entonces, bueno, obviamente que son los magos más protegidos o los más buscados, porque pueden acceder a diferentes sendas, pero también con un costo elevadísimo, como dije antes. Ahora, estas fortalezas que son las sendas ancestrales son mucho más poderosas, tienen un poder mucho más abarcativo y poderoso que las sendas humanas, las que son accesibles a los humanos. Entonces, y también son inmunes a ciertas cosas que afectan a los humanos. A ellos no les afectan porque tienen más poder, porque son mucho más, tienen una energía mucho más, no sé cómo definirlo, pero digamos el poder que pueden extraerse de esas sendas es enormemente más grande, pero de alguna forma esto, si no estuviera, sería todavía más desequilibrado. Entonces tiene que haber como una especie de equilibrio, y a veces hay magos que saben acceder y tienen un acceso tan bueno, tanta práctica y son más cantidad. Entonces bueno, también es una forma de, por lo menos para el ejército y para la sanidad, para crear las ilusiones y para otro tipo de cosas, para viajar y todo eso, sirve. Las fortalezas en realidad eran anteriores, por lo tanto, en las fortalezas que en la época en que se escriben los libros de Malaz seguían existiendo, pero solamente estaba delimitado a un continente que era el éter. Y acá ya no quiero entrar en detalles porque sería hacer mucho spoiler de por qué siguen existiendo las fortalezas en este momento y en ese continente particular. Pero para que tengan una idea, cuando llegamos al libro 5, que habla del éter, de ese continente, van a ver que ahí utilizan las fortalezas. ¿Y por qué utilizan las fortalezas? Que es anterior, que es mucho más, tiene todavía menos estructura, menos forma, es mucho más primitiva, mucho más salvaje la magia de las fortalezas, es menos refinada la magia, es tosca, y también el costo es más elevado, se producen daños mayores cuando no se cierran o se abren bien los accesos a las sendas. Pero eso como base, pero no quiero explicar ahora por qué es que todavía seguían existiendo y por qué estaban en ese continente. Pero para tener una idea general, en casi todos lados se utilizan las sendas humanas y ancestrales, y en el éter se utilizan las fortalezas. Y como dije, el caos es
el miasma que está entre las sendas. Ahora, y una cosa es que el cuerpo del mago es el límite, es el propio límite. O sea, así como él es el canalizador, el cuerpo es el límite. Entonces, si se pasa canalizando demasiado, se puede quemar así sus propias venas. Entonces, por eso es tan difícil medir hasta qué punto. Y a veces el mago lo sabe, pero da su propia vida porque necesita curar a alguien, no sé, un sargento, o porque quiere. Entonces lo hace sabiendo que no le va a dar la capacidad como para después sobrevivir a eso, recuperarse. Entonces vemos a muchos personajes que como quedan después del uso de la magia. Por ejemplo, en el libro 1, en el primer libro, Belajada, cuando accede a Tattersall, cuando accede a las sendas, vemos, primero los magos perciben cuando hay alguna senda que se está abriendo, cuando hay algún mago poderoso cerca, porque también ellos perciben el acceso de otros magos a la senda. Y lo que perciben en su cuerpo es como un mareo, un náuseas, mareo muy fuerte o dolor de cabeza que les está indicando que alguien está usando la magia cerca de ellos. Pero también al usarla quedan en ese estado. Entonces no es que simplemente la usan por hobby, sino es en casos de extrema necesidad. También por lo que digo, por el peligro de abrir y cerrar y lo que puede producir, ¿no es cierto? Ahora, esto sería la magia, pero ¿cuál sería la antimagia? ¿Por qué? Porque si bien si alguien utiliza en exceso poderosamente la magia, vamos a suponer que hay magos muy poderosos cuyas fuerzas confluyen y destruyen masivamente. Se puede producir un desequilibrio en el universo. Por lo tanto, existe digamos, yo le digo la antimagia, pero en realidad podemos decir que es la antimagia porque disipa el poder de la magia o absorbe el poder de la magia, y es un mineral rojizo que se llama otataralita. Acá se los puse, y le puse otataralita antimagia. Es un mineral rojizo que disipa o absorbe la magia y que se encuentra en unas colinas las colinas Tano, en el continente de 7 ciudades. Toda la explicación, digamos, de la otataralita, más allá de esto y de los ejemplos en los libros, entendiendo esto se va a entender por qué motivo cuando, por ejemplo, claro, esto como es un mineral se extrae de las minas, pero el riesgo al estar expuesto a este mineral, este polvo, es terrible cuando uno está mucho tiempo expuesto, se puede volver loco. Por ejemplo, nosotros vimos en el libro 2, cuando lo llevan a determinados personajes a las minas de Otataral para poder extraerla, ahí conocemos los estragos que hace este polvo y cómo vuelve locos a los personajes. Y mucho del comportamiento de Felicín, Param, tiene que ver con esto, por ejemplo, no solo de ella. Lo que pasa que ella era una chica inocente que de un lado la pusieron ahí, la llevaron traumáticamente a ese lugar, y vemos ese proceso de enloquecimiento paulatino que tiene y los estragos que va haciendo en el resto, porque utilizaban por ejemplo, a los nobles, a los presos políticos, a los esclavos, a las personas que le tenían bronca, y los llevaban a extraer este mineral. Por lo general, el que entraba en la mina no salía nunca más, se quedaban ahí hasta que se morían. Niños, también llevaban niños, porque tenían más fácil acceso a los túneles. Y también vemos, hay un libro donde se muestra esto y es trágico, es terrible, cómo utilizan a los chicos para hacer esto, y cómo los que lo llevan y se acercan. Entonces, ahora, esta otataralita en general no sirve contra la magia ancestral, contra los poderes ancestrales, por ejemplo la de los Yagut, pero sí sirve para, por ejemplo, vamos a suponer que este polvo se combina con las municiones morantianas, que podríamos llamar es otra antimagia, en el sentido de que también destruye a los magos, entonces destruye la magia. Son explosivos las municiones morantianas, que la raza de los morantianos creó y que utilizan en el ejército de los abrazapuentes. Obviamente que tienen muchos tipos, hay muchas clases, pero combinado con este polvo, por ejemplo, puede hacer estragos. Entonces podríamos ponerlo como para balancear el equilibrio, para equilibrar un poco, quiero decir, el uso de la magia
podemos juntar de un lado este polvo más las municiones morantianas y se pueden hacer estragos. Más los magos que tienen acceso también a la magia, combinado con todo esto, se pueden hacer un montón de estragos en las poblaciones, en los ejércitos. Entonces, más bien esto funciona como un mecanismo de defensa, ¿no? Como un equilibrio cósmico, digamos, en el universo. Y lo último que quería decir es que vamos a ver, tampoco no quiero hacer spoiler, pero a veces se utiliza para... Si bien es un material quebradizo, las espadas, por ejemplo, no resiste el calor, entonces no se puede utilizar a grandes temperaturas, pero se pueden revestir las espadas, por ejemplo, para determinados personajes que están muy expuestos a los ataques de magia. Entonces cuando llevan el revestimiento en la espada de Otataralita, se vuelven inmunes a los ataques de la magia. Pero también estar mucho tiempo expuesto a eso, hay otro peligro, que cuando está bien, yo me vuelvo inmune a que me ataquen, depende del tiempo de exposición que tuve a la Otataralita, pero por otro lado, si la persona se lastima, por ejemplo, en el libro 1 también de los Jardines de la Luna, vemos que la consejera Lon sufre está luchando y tiene heridas de guerra. Cuando llega al campamento y le dicen, llamamos a un mago de Denul, que es la senda de la curación, y ella dice, no me va a hacer efecto, porque ella no puede, porque tiene la espada revestida de Otataralita, y al estar expuesta tanto a eso, la magia de curación de Denul no le sirve. Entonces ella tiene que usar a los médicos o a los sanadores normales comunes. Entonces por un lado tiene su ventaja, por el otro tiene sus desventajas. En general, la misma evolución, el mismo transcurso del tiempo, la experiencia, la práctica, como en la vida misma, va equilibrando la fuerza, va haciendo como un contrapeso. Porque también el exceso de Otataralita tampoco es bueno. Entonces es como que la misma naturaleza fue equilibrando más, que hay seres que son ancestrales, como por ejemplo Carrul y otros, que tal vez en un inicio tenían una manera de pensar, pero después, viendo los estragos de la guerra, viendo la extinción de las razas, viendo cómo sufren los humanos, encontraron la manera de poder hacer una especie de equilibrio en este mundo de Malaz.